Señores, tenemos que mencionar y agradecer la historia general del pueblo dominicano. Ese es un proyecto ambicioso de la Academia Dominicana de la Historia, coordinado por Roberto Casá, y este es el tomo quinto de la historia general del pueblo dominicano. Me imagino que te recuerdas de Franklin Franco cuando ves eso. Tenemos muchos amigos que ya no están y que cada vez que hay episodios así los recordamos. Osiris, qué bueno que estés con nosotros y sabemos que vas a estar durante mucho tiempo. Desde que comenzamos a ver los troncos ardiendo, dijimos, Osiris, necesitamos a Osiris. Primero porque a pesar de lo que algunas personas creen, no te caracterizas por alarmar, sino por contextualizar. E incluso en el momento más terrible del incendio, no fuiste alarmista, sino que fuiste y eres el científico que has sido siempre. Este incendio es el más terrible que hemos tenido, es uno de los muchos que tendremos, es consecuencia de la sequía, aparte de la mano del hombre, en este caso del hombre, porque fueron unos señores que actuó en este incendio dramático. Bienvenido a tu programa. Saludos, saludos Carmen, saludos Luis, saludos a todo el pueblo dominicano. Encantadísimo, como siempre, de estar contigo tratando temas de interés para la sociedad dominicana. Mira, este incendio que hemos tenido en Valle Nuevo no es el más grande que hemos tenido. En los últimos 15 años hemos tenido dos importantes incendios forestales en la vertiente sur de la Cordillera Central, hacia la zona comprendida al sur y suroeste del Pico Duarte, hacia la zona de Macutico. Ahí tuvimos dos tremendos incendios que tuvimos que buscar ayuda física del gobierno venezolano, que en ese momento, siendo Chávez el presidente, nos prestó dos helicópteros cisterna con los cuales pudimos controlar un tremendo incendio yendo a la presa de Sabaneta y a la presa de Sabana Yegua, que eran las dos presas más cercanas al incendio, y desde ahí llevar agua por aire para apagar el incendio. Que por eso, cuando tú y yo conversábamos en el matutino alternativo el lunes de esta semana, yo sugería a temprana hora de la mañana, cerca de las 8 de la mañana, que por qué no contactábamos a Venezuela y a Puerto Rico para que nos prestasen dos helicópteros, es decir, cada país prestarnos uno, Puerto Rico uno, Venezuela uno, y con eso apagar. Afortunadamente, horas después, el ministro de Medio Ambiente anunció públicamente que iban a proceder a utilizar helicópteros para ayudar a combatir el fuego. Fue, Carmen, lo que debió haberse hecho desde el primer día que se tuvo conocimiento en la sociedad dominicana de que había un incendio en la zona de Valle Nuevo. Medio Ambiente ese mismo día debió haber buscado asistencia técnica en países vecinos, porque lamentablemente en la sociedad dominicana hasta el día de hoy no tenemos helicópteros cisterna para apagar un fuego forestal, con el agravante de que si el fuego es en una llanura extensa, tú puedes movilizar recursos humanos, puedes movilizar tractores, abrir trochas que te sirvan de cortafuego y llevar un poco de agua a mano a través de camiones de cisterna. Pero cuando tú estás en una zona escarpada, como es la vertiente sureste de Valle Nuevo, donde tú tienes ahí un precipicio, aquel término que voy a usar, que usa el campesino, que técnicamente no existe, pero que el campesino lo entiende, una jarda. Cuando el campesino te dice una jarda por ahí, te está diciendo ni te acerques, que te vas por el precipicio y te mata. Entonces, ¿qué ocurre? Ese campesino, cuando intenta llegar a la zona para ayudar a apagar el fuego, y el otro campesino que se acercó le dice, devuélvete, que es una jarda, se devuelve. Fíjate que el presidente de la República, Danilo Medina, se acercó ayer a la zona y la humareda era tan extensa que él, que momentos antes había llamado por teléfono al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que fuera también al lugar y se encontraran allí, al ver la humareda, llamó de nuevo a Gonzalo Castillo y le dijo, devuélvete, que no hay posibilidades de ver nada ni de hacer nada por la extensa humareda. Ahora, eso te presenta el cuadro real que se ha vivido en Valle Nuevo en las últimas horas. Pero ingeniero, hay algunos llamados expertos, entre comillas, que dicen que esos incendios forestales no hay que realmente apagarlos, que ellos se apagan solos. Esa explicación que la tienen algunos funcionarios de nivel medio del Ministerio de Medio Ambiente fue lo que provocó que el incendio se extendiera a tan amplia zona. Ya hoy día hay más de 5.000 hectáreas, no tareas, hectáreas afectadas por el incendio, porque hay gente, tal y como señala el arquitecto Guzmán, que entiende que
el fuego es un fenómeno de la naturaleza y que hay que dejar que se extienda, porque una vez que se ha quemado toda la celulosa, de eso, la parte mineral que está en la celulosa, que es cal, sílice, alúmina, óxido férrico, magnesia y álcalis, sirve como fertilizante del suelo. Y eso es un absurdo verlo desde ese punto de vista. Eso tú puedes hacerlo en la caña. Fíjate que cuando tú vas por San Pedro de Macorís, cuando tú vas por La Romana, de noche tú ves que se está quemando la caña que ya fue cortada. Pero eso es para quemar la hoja de la caña, porque entonces el componente mineral que está en la hoja, como no es combustible, él queda en forma de fertilizante del suelo. Ahí aplica, porque tú lo que estás quemando es solamente la hoja de la caña, no estás quemando el bosque. Aquí tú tienes dos tipos de pino, el pino caribea y el pinus occidentalis. Entonces cuando tú sometes al fuego al pinus occidentalis, que es el pino de Cuava, óyete, no hay manera de que tú apagues ese fuego. Pregúntale a Carmen Inver si cuando ella era muchacha podía apagar esa astilla de Cuava cuando se incendiaba ya Mamey, en la cocina. naranja, ¿tú te acuerdas que Sí, era una maderita que naranja? es una resina combustible. Y el olor de la El olor resina. y la resina. Entonces, ¿cómo se apaga la cuava? ¿Cómo se apaga ese incendio? A veces la única forma es tú abrir una trocha en el sentido hacia donde va el viento. Digamos, si el viento, que normalmente en la región nuestra viene de este a oeste, entonces tú sabes que el fuego va a crecer hacia el oeste, en la dirección que lo lleva el viento. Abres una trocha del lado oeste del fuego, de forma tal de que al no haber material combustible a lo largo de esa trocha, entonces el fuego se apaga. Eso era lo que hacían los cañaverales. Cuando tú ibas, por ejemplo, al Central Montellano, o al Central Esperanza, o al Central Río Jaina, y había un incendio, inmediatamente lo que hacían los brigadistas que trabajaban para el central era abrir un cortafuego. Cogían machetes rápidamente, abrían una trocha del lado contrario al viento, y cuando llegaba ahí, al no encontrar material combustible, el fuego se apagaba. ¿Quién sabe de eso aquí? ¿Lo sabe el medio ambiente? ¿Lo saben los lugareños? ¿Lo saben los bomberos? ¿Quién sabe eso? Mira, te puedo decir que en una reunión que yo participé en el año 1997. O el COE, quizás, el COE. En el año 1997, discutiendo políticas ambientales y lo que se iba a hacer en materia de medio ambiente, una persona que es un alto funcionario del gobierno y miembro del partido, decía allí que en una conversación sostenida con el presidente de la República, el presidente había dicho que en medio ambiente no quería a un especialista en el tema ambiental, sino a un gerente. Eso se ha ido arrastrando permanentemente hasta el día de hoy. Es decir, ¿qué se entiende en cada gobierno? Que si tú tienes al frente del Ministerio de Medio Ambiente a un especialista en el tema ambiental, lo que no proceda, él te va a decir que no. Lo que haya que rechazar, él te va a decir, presidente, no autorice eso. Pero que si tú no eres especialista en medio ambiente, sino un gerente normal de una institución, cuando el presidente te llama y te dice, aprueba este proyecto, tú lo vas a aprobar porque en tu conciencia no va a quedar ningún asiento negativo, pernicioso, de que tú aprobaste algo que no procedía a aprobar dentro del marco de la ley ambiental 6400 o de la ley de áreas protegidas 20204. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a construir un caos en materia de lo que son políticas públicas de frente a lo que es el medio ambiente. ¿Cómo se va a recuperar esa cordillera? Y otro aspecto, porque a veces como lo más fácil para nosotros es apelar a lo que ha sido tradición, a la deficiencia en la administración pública, decimos eso es culpa del ministro, eso es culpa de la mala administración y preparación, pero ¿qué diferencia hay entre este incendio y los incendios que ocurren en California, por ejemplo, que duran 20 días, 25 días? Entonces, volviendo, ¿cómo se va a recuperar el daño que ha ocurrido ahí? Mira, respecto a la recuperación del daño, hay dos visiones. Hay una visión que plantea que el bosque es capaz de regenerarse solo si tú lo dejas tranquilo, si no lo tocas. Hay otra escuela que plantea lo contrario, que te dice que cuando el bosque ha sido agredido, sea por la mano del hombre, con la tala indiscriminada, sea porque el campesino fue talando para una agricultura furtiva, nómada, que es una agricultura de ciclo corto, tomó una cosecha o dos cosechas y ya se fue a otro sitio, que si tú intervienes ese bosque tratando de regenerarlo, le haces más mal que bien. Yo me inscribo en la escuela que plantea de que
la mano del hombre puede intervenir positivamente en la regeneración del bosque. Ejemplo, Villa Altagracia, Loma Novillero. Ese excelente ejemplo de reforestación que tú ves desde la autopista Duarte, tan pronto tú pasas Villa Altagracia en ruta hacia Bonao, es fruto de la mano del hombre. Pero llegas un poquito más adelante y llegas a la cumbre. Y en ese puesto de policía que está ahí, tú miras del lado sur, toda esa ladera que está reforestada, eso fue fruto de la mano del hombre. El sector privado se puso de acuerdo, buscó autorización de medio ambiente para que le permitieran los sábados ir con su personal y con sus propias plantas y reforestar. Y hoy día es un ejemplo de reforestación. Y el tercer ejemplo que te puedo citar es restauración. Tú vas a la zona fronteriza en restauración y te vas a encontrar que el lado oriental, el lado este, está totalmente forestado por la mano del hombre. Y que el lado occidental, que es el lado haitiano, está totalmente deforestado. Tanto así que Al Gore utilizó una imagen de ejemplo en su libro de una verdad inconveniente. Cómo tú puedes depredar el bosque hasta dejar tierra arrasada, que es el caso occidental, y cómo tú ayudar el bosque a regenerarse, como es el ejemplo del lado oriental que le toca a República Dominicana. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de sequía y de posibilidad de una temporada de ciclón diferente a todas las que hemos tenido. Regresamos. Eso no fue de que da un viaje y que bueno, no. Eso fue tan filmando y entregando. Aquí tenemos un horno, es eléctrico de conversión a gas, una magnífica nevera industrial, una estufa industrial también, eso no tiene acabadera, fregadero, que no son baratos, una máquina para moler carne, vegetal y todas esas cosas. Aquí tenemos nuestra mezcladora o batidora eléctrica. Todo eso fue con el mismo fondo que nos donó el presidente. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política. Estamos comenzando a probar que esto es posible. Hicimos maravilla para extenderlo, pero pudimos. De hecho, ya aquí hay mujeres que están haciendo su dinerito. Y todavía el curso lo que tiene es 2 meses. Y ya nosotros tenemos nuestra propia mini empresa. Iniciamos mi compañera y yo, preparamos 2 libras del mantecado y fuimos colmado por colmado. Le dábamos para que aprueben. De Sabana Palenque abajo, que es el sur, tenemos 10 colmados. Y de Sabana Palenque arriba tenemos 10 colmados también. Son mujeres preparándose para producir. Muchas de ellas están en el programa Quisqueya Aprende Contigo. Por primera vez pudieron escribir su nombre y filmar con su nombre en la hoja de asistencia. Ella viene inclusive con su cuaderno aquí. Yo creo que es necesario capacitarnos para poder avanzar. Sequía, incendios, temporada ciclónica, tanto tiempo el ingeniero Osiris de León analizando la temporada ciclónica, y yo creo que esta vez el análisis será diferente, Osiris, por el calor, por la humedad, por la depredación. ¿Qué pasa? Que todavía no compramos el dominó, la escoba y el ron. Mira, Carmen, habrá que comprarlo porque el pronóstico meteorológico es más pesimista de lo que cualquier meteorólogo pudiera imaginarse al día de hoy. Hay escasa cantidad de vapor de agua en los niveles altos de la troposfera en esta región del Caribe, y por eso tú estás viendo que por más amago que hagan las corrientes convectivas en la región del Atlántico Este, moviéndose hacia el oeste, hacia el Caribe,
tú no has tenido todavía un fenómeno meteorológico importante, ni a nivel de tormenta tropical, ni mucho menos a nivel de huracán. ¿Qué es lo que nos permite, si bien es cierto que produce daño, nos permite que vengan las lluvias que recargan los embalses? Nosotros tenemos 34 presas en la República Dominicana y con excepción de Atillo y Río Blanco, ambas sobre el río Yuna, todas las demás están en los niveles críticos de operación. Tú vas a la presa de Tavera hoy día y la cota está en la 318. 318 es un insulto para la gente de Santiago y Moca, porque Santiago debe recibir 125 millones de galones de agua al día desde Tavera. Tú sabes que Tavera está interconectada con Bao a través de un canal y operan como una sola presa, aunque son dos. Y desde ahí, en la toma de la Noriega, tú derivas 25 millones de galones de agua para Moca. Cuando tú tienes el nivel de Tavera crítico, es lo mismo que tú decir que el nivel de Bao está crítico, porque ellas se comportan como dos vasos interconectados. Sube una, sube la otra, baja una, baja la otra, porque hay un canal de interconexión. Te vas, por ejemplo, a Valdesia. Valdesia tiene hoy día cerca de 28 metros por debajo de la corona. Y de Valdesia es que tú sacas el agua para el acueducto de Santo Domingo. Tú sacas el agua para el canal Marco A. Cabral, sacas el agua para el canal Nizao Najayo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo la agricultura entre Jaina y San Cristóbal, y entre San Cristóbal y Baní, está totalmente afectada. Pero al mismo tiempo, tú tienes que el acueducto de Santo Domingo, que recibe 137 millones de galones de agua diariamente desde la presa de Valdesia, está afectado. No te extrañes porque tú veas que cada día la CAS esté racionando más el agua. Pero fíjate que al canal Marcos A. Cabral se le daban 12 metros cúbicos por segundo, 7 días a la semana. Fruto de la sequía y de esta crisis de agua, se decidió racionarla a 3 días de la semana. Luego a 2 días de la semana. Ya a 1 día de la semana. 1 día de la semana. Eso quiere decir que la agricultura está severamente afectada. Si bien es cierto, Carmen, que la medida es correcta, porque de acuerdo al Código de Agua, el consumo humano es prioritario, tú no puedes destinar agua para riego mientras alguien tenga sed. No menos cierto es que entonces está afectando la producción de alimentos y vendrá el efecto del encarecimiento de los alimentos y el hambre de la gente pobre, gente sin empleo o gente que gana salario mínimo. Tú sabes que aquí hay gente que todavía que gana 4,000 y 5,000 pesos y no estoy cometiendo una herejía. Vete a los ayuntamientos que lo que son vigilantes, choferes, porteros, jardineros, ganan 3,000 y 4,000 pesos en los ayuntamientos y creen que le están pagando bien. Entonces, todo esto representa para ti, para Luis, para mí, para todo el pueblo dominicano, una situación crítica que el gobierno pudo manejarla mejor. Pero tú sabes que el gobierno siempre minimiza los problemas, así como minimizó el tema del incendio forestal, han minimizado el problema de la sequía. Si tú buscas la prensa del año pasado, 2013, te vas a encontrar que yo estuve alertando sobre la sequía. Y está publicado en todos los periódicos. Y no solamente, siempre has hecho la advertencia del agua. Claro. Recuerdo, hace unos años, ya tú habías vaticinado toda esta situación y de que se debían tomar medidas, digamos, para enfrentar toda esta situación que no son casuales, eran previsibles. Claro. Entonces, ingeniero Osiris de León, con esa información que la gente muchas veces no recibe porque el gobierno no se las da, así como pasó con la chikungunya, tratan siempre de distraer. Esto es muy grave. Sí, sí, sí. Porque el agua lo es todo. En Puerto Rico, que queda al cruzar de la Mona, está declarado un estado de emergencia. Así es. Sí. Aquí debimos haberlo hecho hace 2 meses y no se ha hecho. Y he hablado con algunas de las autoridades del gobierno del sector agua para decirle, miren, estamos en una situación que es más crítica de lo que aparenta y más crítica de lo que el gobierno está dimensionando. Por tanto, vamos a tomar las medidas de rigor. Pero las autoridades siempre temen, como temen algunos periodistas, amigos tuyos, que cuando uno dice estas cosas uno está alarmando, uno está asustando. No, no estamos alarmando, no estamos asustando. Peor, Carmen, es que venga la crisis y nos encuentre como una sociedad indiferente, que no sabíamos nada y de repente comienza a pelearse. ¿Viste el caso en la Noriega? Claro. ¿Viste el caso de esa gente de Sabana Iglesia? Cómo la gente fue, armó una turba de 300 personas, tomaron el control de las válvulas de operación del sistema de agua potable de Santiago y Moca y cerraron y dijeron, estas 2 presas están al lado de nosotros, son de nosotros.
Si nosotros no tenemos agua, Santiago y Moca tampoco, yo no quiero que eso siga extendiéndose. Mitos, Osiris, a veces crecimos diciendo, hace mucho calor, va a temblar, y sabemos que eso no tiene nada que ver. Así es. Cuando se habla de una seca o de una sequía como esta, se dice, el ciclón va a ser terrible porque esas tierras tan secas, la inundación será insoportable y la seca augura una temporada de ciclones desastrosa. ¿Es así? Hay parte de mito y hay parte de realidad. Con el tema de los terremotos, la temperatura exterior del planeta Tierra no tiene ningún vínculo con lo que pasa a lo interno del planeta, porque a lo interno tenemos 6.000 grados Celsius de temperatura. En la superficie podemos tener 28, 29, 30, 32. Por tanto, la temperatura en la superficie es total y absolutamente insignificante comparada con los 6.000 grados de temperatura que hay en el núcleo exterior de la Tierra y que es responsable de la corriente convectiva que mueve las placas tectónicas y que produce los terremotos. Ahora bien, desde el punto de vista meteorológico, la situación es distinta, porque en la medida en que tú tienes mucho calor, teóricamente debes tener mayor evaporación del agua en el mar. Siempre que el agua del mar esté por encima de 26.5 grados Celsius, comienza un proceso de evaporación. Ahora bien, ¿en qué nivel de la atmósfera se concentra ese vapor de agua? ¿Y en qué medida yo puedo tener un centro de baja presión, que ese centro de baja presión me genere una corriente convectiva, y entonces esa corriente convectiva va recogiendo todo el resto del vapor de agua que tengo en la región y me genera un fenómeno meteorológico que me pueda producir mucha lluvia, que me sature los suelos y entonces me multiplica la producción de alimentos y me multiplica las aguas en los acueductos? Ese tema todavía no es bien entendido por las autoridades dominicanas. Osiris, muchísimas gracias. Regresamos con la hija natural, pero ustedes verán que no es prejuicio de nosotros. Regresamos.